Esta primera, ok. ¿no? Está. Darle la bienvenida a esta primera mesa del simposio de ética, que esta primera mesa, según como la titulamos, se llama Ética, Cuidado y Responsabilidad. Tenemos 1 hora y cuarto y 3 ponentes, por lo que mi sugerencia sería que sus ponencias no duren más de 20 minutos, para así poder tener un ratito para preguntas y conversación al final. Incluso también, o sea, en el caso que se estén alargando, yo a los 17 minutos voy a hacerle una pequeña me voy a meter, digamos, a decir, ya son 17, simplemente en caso de que se estén alargando para poder redondear y así no se pasen del tiempo y podamos tener este espacio de conversación que es lo más, o sea, que es lo más entretenido. Así que bueno, partimos con Daniela Alegría, que es la primera expositora. eh, Yo he hecho un PowerPoint, ¿lo puedo compartir o no? Así nomás. Fíjate si puedes compartirlo. No, me Yo dice creo que que no. puedes. Dice que no. A ver, voy a ver si es que yo soy la que tenga que. No, yo no soy, parece. A ver, ahí está el equipo técnico. Quizás nos puede decir. ¿Le pediste a ellos o no? Sí, ahora sí puede. Ya, perfecto. Ah, ya. ¿Ah? Entonces, la ponencia de Daniela se llama Ética del cuidado, problemas y desafíos. Uy, Adelante, Daniela. ahora no veo. A ver. ¿Se ve? Sí, nosotros vemos. Ya, ya. Es algo así como a la rápida. Bueno, voy a hablar un poco acerca de la ética del cuidado, más o menos un poco del contexto, de las personas más o menos que escribieron sobre la ética del cuidado en un comienzo, y finalmente lo que quiero más que nada es hablar acerca de los problemas que tiene esto de pensar como que exista algo así como una ética del cuidado. Ese bueno, acá lo puse así como de manera más detallada, como que quiero reflexionar sobre las diferencias que hay entre pensar una ética del cuidado y una ética de la justicia. Ya, entonces, para eso voy a estar pensando en ética de la justicia, la ética utilitarista y la ética kantiana, ¿no? Que son como las grandes tradiciones en filosofía moral que tenemos hoy en día, y estos dos tipos de ética, digamos como que son las fundamentales, son las que han dominado de la modernidad hasta ahora, son éticas que difieren de la ética del cuidado. Entonces, quiero hablar acerca un poco de estas diferencias. Luego quiero mostrar que la ética del cuidado no es una ética que debe asociarse esencialmente al ser mujer, porque generalmente cuando uno piensa en el cuidado y en todas estas reflexiones que tienen que ver con el cuidar al otro, ser responsable por el otro, como esta manera como de entregar confianza hacia el otro, uno lo asocia a la mujer, ¿cierto? Bueno, pero digo que sí se debe prestar atención a que la mayoría de las personas que se dedican al cuidado son en su mayoría mujeres, ¿ya? Y son mujeres que generalmente están en una condición de precariedad. Y por tanto, de todas formas, hay que hacerse cargo de ese problema. Y finalmente, más o menos, quiero desarrollar por qué el valor del cuidado es del todo relevante para la filosofía moral y en el fondo como que igual sirve, digamos, nos sirve harto para una sana democracia, ¿ya? Bueno, entonces voy a hablar acerca como del contexto de la ética del cuidado. La ética del cuidado, bueno, como pensemos en la década de los 70, estamos como en plena segunda ola feminista y comenzaron a surgir estos debates en torno a cosas que tienen, que se relacionan con las mujeres, ¿no? Como el aborto, los derechos reproductivos, la división sexual del trabajo, la violencia doméstica, etcétera, ¿no? En esa época empiezan, en esta ola feminista, ¿no? Como a plantearse estos problemas. Ya recordemos que la primera ola feminista tenía que ver más con estos derechos educativos y con los derechos de que las mujeres tuviesen, ¿no? como acceso a la educación y al sufragio, ¿cierto? En esta segunda ola, bueno, lo de las sufragistas va a ser más fuerte, pero también en Estados Unidos empiezan a hablar acerca de todos estos temas de los derechos de las mujeres, ¿no? Que están relacionados, ¿no? Como ya como con su, digamos, como cuestiones más personales. ¿Ya? Bueno, y estos nuevos debates, con sus respectivas implicaciones éticas, pusieron de manifiesto, como puse ahí en el PowerPoint, una revelación de la experiencia moral de las mujeres, ¿no? Hubo ahí unas teóricas que empezaron a decir, bueno, pareciera ser
que las mujeres, su condición, digamos, hay algo que tienen ellas, digamos, que a lo mejor puede ser como valorable en el plano ético, ¿no? Que pareciera ser que estas cosas como de preocuparse por el otro, no responsabilizarse por él, cuidar de esto, por ejemplo, las mujeres generalmente han sido como relacionadas para que cuiden a los niños, a los ancianos, a los enfermos, ¿no? Y pareciera ser que todo este tipo de cosas no propicia en esa época a que se empiece a hablar de esto, ¿no? Bueno, hay una filósofa que se llama Iris Murdoch, que escribió La soberanía del bien, y ahí ella como que empieza, yo siento como que podríamos pensar como que es la primera como de la antesala para hablar del cuidado, porque ella empieza como a sugerir, ¿no? Que debiésemos incluir en la ética, ¿no? El amor, por ejemplo. Entonces, ella tiene esto escrito en la década del 70, de valorar el elemento del amor, ¿ya? Y luego ya en la década de los 80, en el año 82, va a ser Carol Gilligan, que va a escribir, ¿no? En este libro, que ya no sé en cuántas ediciones va, pero la última vez que revisé iba como en la edición número 52, o sea, es un libro como que realmente un bestseller, digamos, que es In a Different Voice, ¿no? Con una voz diferente, ¿ya? Y ella iba a escribir como de que las mujeres tienen una voz que no ha sido escuchada, ¿ya? Tanto en la psicología y luego posteriormente en la ética, ¿ya? Y de eso es lo que voy a hablar. Em, entonces, bueno, tenemos que en los años 80, como les decía, ¿no? En el año 82 va a escribir este texto Carol Gilligan, pero en los años 80, digamos, se empieza a cuestionar en filosofía moral la ética racional, ¿no? Y universal propia de los sistemas modernos, ¿ya? O sea, empieza, bueno, si como que los teóricos, ¿no? De la filosofía moderna, de la filosofía moral, empiezan a decir, bueno, pareciera ser que hay algo que está mal, ¿no? Con estas éticas tan, digamos, como universalistas, imparcialistas, racionales, ¿no? Porque dejan a un lado algo que también nos podría servir para la filosofía moral, que tiene que ver con todos estos valores femeninos. ¿Ya? Elementos ya que hasta ese momento, digamos, habían sido omitidos por la teoría moral, porque si recordamos, tenemos como esta grande ética, ¿no? Tenemos la ética kantiana, la ética utilitarista, que son éticas que son de principio, no son éticas imparciales que nos dicen cómo debemos guiar nuestra acción, ¿no? Nos dice que hay un principio regulador que nos va a guiar nuestra conducta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el imperativo categórico, ¿cierto? Que nos va, y tenemos, bueno, todas las formulaciones, ¿no? De la ley moral. Y por otro lado tenemos el principio de utilidad, ¿no? Que nos va a decir, bueno, que hay que actuar de manera tal que busquemos la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas, ¿cierto? Entonces, tenemos, digamos, esas directrices, ¿ya? Pero pareciera ser, ¿no? Que hay algo que escapa de eso, ¿no? Pareciera ser que a veces hay situaciones donde los principios tan rígidos, ¿no? No acaparan toda la, digamos, como la vida moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me guiara, van a decir algunos teóricos, siempre por principios, ¿no? Estos principios tan rígidos, yo podría creer que, por ejemplo, siempre está bien ayudar, ¿no? Por ejemplo, podría ser eso un principio ético universal, ¿no? Que hay que ayudar. Pero pareciera ser que, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle hoy día y alguien me dice, no sé, Daniel, ayúdame a abrir este auto, y yo voy y lo ayudo, ya, qué bien. Pero ¿qué pasa si mañana estoy en la misma situación y alguien me dice, Daniel, ayúdame a abrir este auto? O sea, niña, no sé, ayúdame a abrir este auto, y esta persona está robando el auto. Digamos, son dos situaciones como que en que las que yo estoy ayudando, pero pareciera ser, ¿no? Que hay unos elementos que son relevantes que yo estoy emitiendo, ¿ya? Entonces, en esa época, ¿no? Van a haber algunos teóricos, algunos comentaristas que van a señalar que hay algo, ¿no? Que se escapa de estas éticas de principios, ¿no? Estas éticas que nos dicen cómo debemos actuar en cada momento, y hay algunos elementos que son relevantes, que son importantes, que nosotros también debiésemos hacernos cargo. Entonces, como en esa, digamos, como en ese, digamos, contexto, eh, va a surgir con fuerza, ¿no? La ética del cuidado, porque nos va a decir como, mira, hay que fijarse en otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, hay principios, qué sé yo, pero pareciera ser que hay algo, está la circunstancia, hay elementos que pueden ser distintos el uno con el otro, también hay relaciones, digamos, con las personas. Por ejemplo, pareciera ser que no es lo mismo cómo yo me relaciono, qué sé yo, con un desconocido, a que cómo yo me relaciono con mi mamá, ¿no? Pareciera ser que hay cosas, o sea, hay relaciones que me llevan a actuar de manera diferente.
¿no? Yo, por ejemplo, voy a tener la mejor de las intenciones o de la disposición de cuidar a mi mamá, pero a lo mejor no voy a tener la mejor disposición para cuidar, por ejemplo, a alguien que yo no conozco. Entonces, las teóricas del cuidado van a irse como por ese camino, ¿no? De que hay cosas que a estas éticas, digamos, modernas, tan influyentes se les escapa, ¿no? Que pareciera ser que también hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces ahí yo puse los sistemas morales modernos dominantes, entonces desde la imparcialidad eliminan las diferencias entre los individuos con el fin de reivindicar la igualdad y libertad, ¿cierto? Pero el problema de estos sistemas morales es que pretenden que los agentes morales se guíen exclusivamente por principios universales aplicados imparcialmente en todas circunstancias. Entonces va a ser en esta época entonces cuando proliferan, ¿no?, los estudios en torno a la ética del cuidado. ¿Ya? Entonces, como yo les mencionaba, estaba esta filósofa irlandesa, ¿no?, Iris Murdoch, que habla del amor, ¿no? Yo siento que es como una antesala a estos estudios sobre el cuidado, y luego ya van a venir otras como filósofas que van a decir, bueno, hay algo acá, ¿no? Bueno, a partir del trabajo de Gilligan, ¿no? Está Joan Tronto, está Nell Noddings, está Virginia Hell, y etcétera, y hay otras teóricas también que van a hacer el hincapié de que hay algo ahí, de que también es interesante de estudiar, ¿no? Tal vez hay cosas que tienen que ver con el ser mujer, como la maternidad, como la cosa más afectiva, digamos, que a lo mejor, si uno le pone atención a eso, la ética a lo mejor podría como ampliarse más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el Noding va a decir esta frase que dice que, bueno, para que el mundo mejore, pareciera ser que lo que se requiere son mejores personas, ¿cierto? Y no mejores principios, ¿ya? A lo mejor, claro, no hay que como achicar cada vez más el principio que me diga cómo actuar, así como para que sea más definido, sino que a lo mejor lo que uno tiene que hacer es centrarse en la persona, ¿ya? Bueno, también por lo mismo, digamos, van a haber algunos teóricos que van a decir que, bueno, que pareciera ser que la ética del cuidado finalmente lo que hace es tomar ideas que ya estaban en la ética de la virtud, ¿no? Que, bueno, pero eso ya sería como otro tema. Y bueno, está este psicólogo, ya que se llama Lawrence Kohlberg, que tiene este estudio, ¿no?, que hizo sobre el desarrollo moral de las personas, ¿no? Y él dice que hay tres niveles, que está el nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional, ¿ya? Y en estos niveles, él dice bueno, que los niños, digamos, o las personas, digamos, en general, se sitúan en alguno de estos tres niveles. Ya generalmente los niños se sitúan en el nivel 1, en el preconvencional. En este nivel, digamos, como que los niños, la gente no actúa pensando como en los castigos, ¿cierto? Como en el castigo que yo puedo, que me pueden dar, digamos, y básicamente como que ahí es como cuando los niños como que satisfacen sus propios deseos, ¿no? Y están pensando también entonces como en esta manera de que pueden ser castigados, ¿ya? Y en el segundo nivel, en el convencional, ¿no? Ahí ya tiene que ver más con los consensos, ya es como que las personas en ese, digamos, estadio, en este estadio de desarrollo moral, básicamente se quedan aquí pensando como en el consenso, como pensando como más como en el otro, digamos, como en vivir de acuerdo como de lo que esperan los demás de nosotros. ¿Ya? Y en el nivel postconvencional sería como el nivel, digamos, como más importante, más, digamos, como donde el desarrollo moral finaliza, digamos. Este tiene que ver con los principios universales, imparciales, ¿no? Y ahí hay como una convicción, dice Lawrence Kohlberg, de que hay una norma justa, ¿no? Ahí cuando las personas llegan como a este último estadio, las personas como que ya saben de derecho, saben de justicia y saben que deben actuar como con una norma justa. Ya recordemos que en el nivel convencional, en el nivel número 2, las personas como que actúan más que nada como conversando con el otro y llegando como a consenso, ¿ya? Pero no tanto pensando en qué es lo justo, sino como en que nosotros conversemos, digamos, y lleguemos a un acuerdo, ¿ya? Entonces, bueno, hay un estudio, ¿no?, que tiene que ver con unos niños, que fue un estudio que duró como 20 años, y se le hace una consulta a estos niños, ¿no? Y se conoce como el dilema de Haynes, ¿ya? Y se les pregunta, por ejemplo, está este caso de que hay una mujer, ¿no?, que está muy enferma y el médico tiene el fármaco, ¿ya? Pero es muy caro. Entonces están en este dilema de que si el esposo de esta señora se roba la medicina o no, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué pasa? De que
está la opción, digamos, de robar o no este medicamento, y generalmente los niños, ¿no? Varones, van a decir de que sí, que hay que robar el medicamento, y ellos lo están pensando como en términos, dice Colbert, de derecho, ya sea derecho de propiedad y derecho a la vida, ¿ya? Y las niñas generalmente van a contestar de que por qué en esta situación no llegan a un acuerdo, ¿no? ¿Por qué no llega a un acuerdo el médico con la familia de la mujer, ¿no? ¿Por qué no conversan? Y si el marido, por ejemplo, no tiene la plata para pagar este medicamento, ¿por qué no mejor lo ven, por ejemplo, a pagarlo a cuota? Qué sé yo, como que se espere, como que le den el medicamento ya que se va a morir y que luego vean cómo se va a pagar, etcétera. Pero como, entonces, bueno, ¿qué pasa? Colbert va a decir, bueno, pareciera ser que las mujeres, ¿no? Son las mujeres que están pensando como en relaciones, ¿no? Están pensando como en hablar con el médico, están pensando como en buscar una solución como fuera de la alternativa que se les dio a los niños. Entonces él considera que los hombres, ya, ese va a ser como su resultado, de que los hombres llegan al último estadio, van a llegar al estadio número 3, no a este nivel postconvencional. Los hombres, digamos, pueden llegar a pensar en estos principios rígidos, abstractos, universales, imparciales, ¿ya? Y las mujeres se quedan en este nivel convencional, ¿ya? A las mujeres como que están buscando como soluciones relacionales, ¿no? Como soluciones que tienen que ver más con esta particularidad de los hechos, ¿no? Entonces, y esto queda ahí como una conclusión, ¿no? Las mujeres llegan al estadio, a este número 3, pero del nivel 2 convencional, y los hombres llegan al último estadio, número 6, del nivel 3 postconvencional, ¿ya? Em, entonces, bueno, Carol Gilligan, yo creo que como que lo más esperable tal vez es que ella hubiese como... Carol Gilligan era la discípula de Colbert, ya la que ella iba leyendo, ¿no? Los estudios, era la que estaba ahí al lado de este profesor de ella. Y lo más normal, creo yo, que hubiese sido que ella dijera, no, las mujeres también pueden llegar al estadio número 3 de este nivel postconvencional, las mujeres también pueden llegar a ser estos principios éticos universales, pero no, ella como que se queda en pensar, ¿no? Que las mujeres realmente se posicionan como en una etapa inferior, pero ella dice, bueno, no lo pensemos como en términos de inferioridad, sino como de que las mujeres piensan el mundo de manera distinta, ¿no? Las mujeres piensan como de manera relacional, piensan de manera particularista, piensan de manera de cuidar al otro, ¿ya? Entonces, a partir de ese análisis, ¿no? Que hace Carol Gilligan, de que las mujeres son como que funcionan con una ética del cuidado, ya empieza como, esto como que ya se pasa de la psicología, se pasa a la ética, ¿no? Y después van a haber varias, como yo mencionaba anteriormente, varias teóricas que van a decir que hay algo así como una ética del cuidado asociada a lo femenino, y que esta ética puede ayudarnos, digamos, a pensar la ética de manera más adecuada, digamos, cuando ya tenemos la ética kantiana, tenemos la ética utilitarista, y a lo mejor, ¿por qué no pensamos también en una ética del cuidado, ¿no? Una ética que está pensando, digamos, en el otro, como viendo al otro, digamos, como a la cara, ¿cierto? Así como dándome cuenta qué es lo que ese otro necesita, ¿ya? ¿Cuáles son sus demandas morales que me exige a mí, digamos, y yo como estoy viviendo a ese otro, que es como una persona ya concreta, digamos, yo ya sé lo que el otro espera de mí. En cambio, en esta ética, digamos, kantiana, utilitarista, ese otro, digamos, como se podría decir, es como un otro sin rostro, ¿cierto? Es un otro donde yo no sé lo que esa persona espera, sino que lo que yo estoy haciendo básicamente es actuar de acuerdo a principios, ¿no? Ya sea el principio del imperativo categórico o ya sea el principio de utilidad, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos esta, no sé cómo voy con el tiempo, pero me voy a apurar. Tenemos entonces... Perdona, que justo quedan 3 minutos. Ya. Entonces tenemos ya, así como pensar en la ética como ética de la justicia y ética del cuidado, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo básicamente ahora? Esta ética del cuidado, digamos, como de Gilligan, mujeres, y la ética utilitarista y kantiana de hombres de la justicia, ¿cierto? Em, y bueno, pueden haber como estas discusiones, ¿no? Y uno se puede preguntar si estos elementos pueden, por ejemplo, ser compatibles, si estos elementos, digamos, la justicia y el cuidado, hay alguno a lo mejor que tiene que prevalecer sobre el otro, o son ámbitos, digamos, que se tienen que complementar, etcétera. Entonces, también van a haber, como en filosofía moral, muchos textos que van a
algunos van a decir, bueno, el cuidado es muy importante, otros van a decir la justicia es más importante, y obviamente van a haber algunos que van a irse por el lado como de que ambos deben complementarse, ¿no? Y esto igual es como una discusión igual entretenida en filosofía moral. Y van a haber algunos problemas, los voy a nombrar así como rápidamente, que tienen que ver como, por ejemplo, hay esta filósofa, pero más ligada como a la teoría política, que es Ella Benjamin, que va a decir que, bueno, que pareciera ser que la ética que propone esta Carol Gilligan, digamos, no es una ética propiamente tal, porque le falta como este elemento universalista, ¿ya? ¿Por qué? Porque pareciera ser que cuando yo cuido a ese otro que está al lado mío, ¿ya? Pero que igual nos falta como como un principio, ¿no? Así como decir, bueno, yo voy a cuidar del que esté vulnerable y que se acerque y que esté cerca mío, o el que esté vulnerable y a lo mejor viva o esté dentro de un grupo más o menos cercano a mí, etcétera. Pareciera ser que hay algo que falta, ¿no? Que para que sea esto considerado como una ética propiamente tal, ¿ya? Y ella va a cuestionar eso y ella va a decir, bueno, pareciera ser que esto, Gilligan habla de temas morales, ¿no? Pero no de una ética propiamente tal, ¿ya? Y bueno, yo le puse acá como problema algunos desafíos que yo veo como con este tema de la ética del cuidado. Hay una filósofa que se llama Joan Tronto que dice, bueno, pensemos la ética del cuidado, pero ya llevémosla como a una democracia cuidadora, ¿ya? Entonces, ella dice que, bueno, la ética del cuidado tiene que estar en una democracia, ¿no? Porque en la democracia, digamos, tiene que haber una ética de reparto de responsabilidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me parece igual interesante que ella lo vea como en términos ya como más políticos. Bueno, van a haber algunas teóricas que van a pensar de que la justicia conforma una ética de mínimos, mientras que el cuidado es una ética de máximos, ¿no? Que también me parece interesante eso, porque a lo mejor, claro, lo mínimo sería como actuar de manera justa, pero ya, claro, si yo también actúo de manera justa, pero también con cuidado, ahí ya pareciera ser que estoy haciendo algo que sobrepasa, ¿no? Lo que se espera de mí. Bueno, también puse acá, ir más allá de la justicia, ¿no? Por ejemplo, quien es calumniado por no traicionar la confianza de un amigo va más allá de la justicia, pero ¿puede ser esto también obligatorio? ¿Ya? Entonces también a mí me parece que ahí como hay un problema ahí. Y bueno, más que nada, y ahora que me quedan como 10 segundos, como que también está esta cosa como este problema de pensar que hay una fuerte correlación entre ciertas características no biológicas de las mujeres y ciertos rasgos del carácter, ¿no? Pienso como que es un problema, ¿no? Pensar que porque por simplemente el hecho de ser mujer, simplemente por el hecho de tener ciertas características biológicas, uno obviamente sea como pensado como que tiene que ser una persona que cuida, ¿no? Entonces, bueno, creo que también fue esa crítica, ¿no? Que se le hizo fuertemente a Carol Gilligan, y por ello ella va a decir, ¿no? Esta frase de que en un contexto patriarcal, ¿no? El cuidado es una ética femenina, pero en un contexto ya democrático, el cuidado es una ética humana, ¿no? Entonces, como de pensar que no tenemos que ver esto como de hombres y mujeres, sino como de que toda la sociedad tiene que pensar en el cuidado, ¿no? Y eso era lo que yo quería. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Muy Ahora no sé cómo interesante. dejar de compartir esto. Allá donde dice usted, arriba tiene que salir una cosa y dejar de compartir. O me salgo y vuelvo a entrar mejor. Bueno, Ah, no, ahí salí. alguien te ayudó, parece. Ya, estupendo. Muy bien, ok, muchas gracias. Entonces, ahora el turno de Heiber, de Heiber Rodríguez, con la ponencia Las virtudes del cuidado, la dependencia y la vulnerabilidad, claves para una ética de la salud pública. Heiber, como no estaba al principio, simplemente te digo que son como 20 minutos para poder después tener espacio para preguntas y comentarios, ¿no? Entonces yo como a los 17 te aviso simplemente para que lo tengas pendiente. Sigue adelante. ¿Ya? Ahora sí, ¿me escuchan? Creo. Sí, perfecto. Muchas gracias, María Alejandra y Daniela, por la exposición.
Arranco hilvanando una idea en esta última de Daniela de una democracia cuidadora, porque creo que, digamos, ahí entronca un poco también la preocupación inicial de esta ponencia, que es pensar en las virtudes del cuidado, la dependencia y la vulnerabilidad. Eh, Siento que es muy importante pensar en términos del cuidado relacional, y para eso es necesario desbordar como el modelo o la matriz tradicional de la democracia liberal fundamentada en la autonomía, en la independencia y en la autosuficiencia. Eh, pero no está, digamos, del todo claro qué significa cuidar y qué significa ser vulnerables. Entonces, mi ponencia empieza por ahí, planteando esa pregunta sobre la vulnerabilidad, y quiero que dialoguemos al final sobre la vulnerabilidad y la dependencia humana. Ese diálogo concierne además, a mi juicio, al diálogo también sobre la potencialidad y la interdependencia, porque creo que cuando se reconoce apropiadamente la vulnerabilidad y los múltiples recursos de vulnerabilidad, eh, podemos también reconocer nuevas formas de potencialidad y de relacionalidad. Entonces, creo que hay una idea de Riquet que nos sirve para como poner en el centro del debate estas ideas, y es la siguiente cita. Dice él: al hablar de fragilidad pensamos habitualmente en la que resulta de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestro sometimiento a la enfermedad y a la muerte. Quisiera prestar atención a la fragilidad que los hombres añaden con su acción a nuestra finitud original. Entonces, ahí él está sugiriendo una noción de vulnerabilidad ontológica ligada a la finitud, al hecho de que los seres humanos somos seres no solamente que requerimos de cuidado, de atención, de un trato apropiado, sino que somos seres finitos, y eso nos hace ser seres vulnerables, pero a través del desarrollo tecnocientífico y del poder humano, entonces el trato con el mundo y la intervención humana en el mundo agrega una vulnerabilidad, una fragilidad diferente. ¿Sí? Jonas llama a ese tipo de fragilidad la fragilidad o la vulnerabilidad de la tierra. Eh, entonces, son dos formas diferentes. Lo que dice Riquet, una idea muy cercana a la de Jonas, es lo siguiente: remata esa frase diciendo: allí donde la intervención del hombre crea poder, crea también nuevas formas de fragilidad y por consiguiente de responsabilidad. Entonces, desde esa idea, eh, yo voy a tratar de delinear tres acercamientos a la vulnerabilidad. Mencionaré tres formas de vulnerabilidad que pueden ser claves para repensar los conceptos de autonomía e independencia que están en la base del discurso del liberalismo político, vinculado, entre otras cosas, a los derechos humanos. Entonces, la primera es la vulnerabilidad ontológica. A raíz de la COVID-19, se ha dicho que las mujeres, por ejemplo, la ONU, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas, han pagado el más alto precio y el mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras por la COVID-19. La lista se puede extender porque habría que agregar también a jóvenes desempleados, mujeres que trabajan en albergues, cuidando a adultos mayores, comunidades afrodescendientes, inmigrantes sin empleo, personas que sufren enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Alfredo Marcos incluso piensa que la vulnerabilidad hay que pensarla en términos globales y habría que agregar a los refugiados y personas que vivan en zonas de guerra, pero también a los no nacidos, es decir, a los seres humanos en la etapa prenatal. Son especialmente vulnerables. Y eso tiene que ver con un concepto de la familia humana y de lo que significa la vida humana significativa. Entonces,
todas esas situaciones modulan la vulnerabilidad de las personas, pero hay una forma de vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad ontológica, que es una condición ineradicable, que forma parte de lo que significa ser humanos. Entonces, esa dimensión de la vulnerabilidad ontológica creo que es la primera que debe ser reconocida eh, desde esa conexión con la condición humana finalmente. Y son nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras pasiones políticas, nuestras capacidades para empatizar con el sufrimiento de la vida humana y no humana, lo que nos hace ser humanos. Nos escribe: el gran papel que juegan las emociones como el miedo, el dolor y la ira en el mapeo de la trayectoria de las vidas humanas, las vidas de los animales vulnerables, en un mundo de eventos importantes que no controlamos por completo. Si dejamos fuera todas las respuestas emocionales que nos conectan con este mundo, de lo que los estoicos llamaban bienes externos, dejamos de lado gran parte de nuestra humanidad. Entonces, es un poco el riesgo que se corre con un poco el uso extendido y a veces sin muchos y buenos criterios sobre las tecnologías del mejoramiento y el perfeccionamiento humano. El segundo tipo de vulnerabilidad es la vulnerabilidad corporal. Entonces, los seres humanos, aunque nos esforcemos de muchas maneras en negar, en eludir la vulnerabilidad, somos animales vulnerables y dependientes. Esa es la idea de McIntyre, ¿no? en su libro Animales Racionales y Dependientes. Desde el inicio de nuestra vida necesitamos del cuidado y de la atención de los otros. La vida humana no sería humana, pero tampoco sería significativa sin la asistencia de los otros. Entonces, la vulnerabilidad, piensa McIntyre, no es solamente un atributo como una característica que podamos superar, o como una característica de los niños o de los adultos mayores, sino que es una característica que atraviesa la condición humana. ¿Sí? Los seres humanos somos, además de vulnerables, digamos, a las relaciones que tenemos en el mundo y con otros, somos vulnerables también al trato que tenemos con nosotros mismos, al autoengaño, a las múltiples formas de evasión de la realidad que pueden existir. Entonces, esa vulnerabilidad corporal tampoco es una característica transitoria que solo afecte un periodo de nuestra vida, sino que desde el comienzo tiene que ver con lo que significa la vida humana y la condición humana. Ahora, incluso si pensamos en un futuro poshumano en el cual las tecnologías orientadas al perfeccionamiento se hayan extendido tanto como para ser asequibles para la mayoría de la población, aún en ese nuevo mundo regido quizá por los algoritmos y la inteligencia artificial, la vulnerabilidad poshumana seguiría estando en la base de la nueva condición poshumana. Lo que quiero decir es que no sería fácilmente erradicable la vulnerabilidad corporal, incluso pensando en un mundo poshumano. Y la tercera forma de vulnerabilidad es la vulnerabilidad social e institucional. Entonces, los proyectos en torno al perfeccionamiento y nuestra visión limitada del entrelazamiento con otras formas de vida es un reflejo de nuestra humanidad escindida y vulnerable. La vulnerabilidad humana aumenta a medida que las instituciones diseñadas para ordenar las sociedades humanas y lidiar con nuestra vulnerabilidad ontológica poco a poco caen presas de la manipulación política. Esa es una idea de Arendt y creo que y al contrario, la manipulación política aumenta a medida que las sociedades se convierten cada vez más en sociedades de masas. El comportamiento de masas da como resultado una adherencia superficial a valores estereotipados. La vulnerabilidad institucional, según Fromm, denota una sociedad enferma cuyos estándares de conducta, valores y aspiraciones van en consonancia con las tendencias hacia la necrofilia y la destructividad. Por eso es tan fácil en la actualidad como anestesiar la capacidad de empatizar con el sufrimiento de los otros. Y hay una gran indiferencia no solo hacia el sufrimiento de la vida humana, pero también hacia el sufrimiento de la vida no humana.
Entonces, la vulnerabilidad ligada a la manipulación técnica de la naturaleza relaciona con una agencia humana autogeneradora de sus procesos naturales, pero también concierne a una nueva forma de despliegue del poder tecnológico que destruye las defensas naturales y nos pone delante un nuevo tipo de vulnerabilidad, lo que Jonas llama la vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la manipulación y a la impredecibilidad humana. El problema de esto lo nota perfectamente Arendt al, al, al ver lo siguiente. Voy a saltarme un poco. En el momento en que empezamos a generar nuestros propios procesos naturales, y la fisión nuclear es precisamente un proceso natural debido al hombre, no solo aumentamos nuestro poder sobre la naturaleza, o nos volvimos más agresivos en nuestro trato con las fuerzas terrestres existentes, sino que también por primera vez llevamos la naturaleza al mundo humano como tal y borramos las fronteras defensivas entre los elementos naturales y el artificio humano, que restringieron a todas las civilizaciones previas. Esa es la idea básica y es como introducir la impredecibilidad y introducir el caos dentro de la naturaleza. Ya no es tan fácil como establecer predicciones, y la misma idea está en Jonas acerca de cómo lidiar con esa vulnerabilidad de la Tierra. Y a veces, dice Jonas también, los principios, esa heurística del temor y los principios que tenemos para lidiar con la vulnerabilidad quedan como en suspenso, ¿sí? Como guardados en el estante hasta tanto ya es muy tarde. Es decir, solamente cuando las cosas ya se han salido de control, entonces podemos pensar si eso ha sucedido, por ejemplo, con la pandemia. Tenemos un modelo de salud pública que es preeminentemente reactivo, es decir, no sabemos actuar preventivamente, pero en salud y especialmente en manejo de enfermedades infecciosas emergentes es mejor prevenir que curar. ¿Sí? Esa es una de las ideas que quería señalar, así que la pongo desde ahora en el diálogo. Bien, entonces, otra idea es la siguiente. Lo vulnerable no son solo nuestras vidas, sino también nuestro mundo y nuestros vínculos con los demás. A medida que la sociedad avanza hacia una sociedad altamente tecnificada, hacia una sociedad tecnocientífica regida por el consumismo, los extractivismos, múltiples formas de violencia, etc., también nuestros vínculos con el mundo y con los otros tienden a volverse cada vez más frágiles, más vulnerables. ¿Sí? Necesitamos mayor necesidad estamos más necesitados de cuidado, de consuelo, de atención, de formas de hospitalidad. Pero la sociedad tiende a ser cada vez más una sociedad no cuidadora o una democracia cuidadora, sino una sociedad, creo que promueve el descuido y promueve la competencia, la indiferencia, bien. Entonces, algunas ideas creo ya para ir redondeando un poco la exposición y finalizar son las siguientes. La ética que defiende Ferrares, por ejemplo, consiste en atender al trabajo ordinario que hace posible nuestra vida en su propia vulnerabilidad. Debemos hacer frente a nuestra condición de ser siempre dependientes del cuidado y del trabajo, de la atención, de la hospitalidad de los otros. La ética se desarrolla a partir de esta condición de dependencia y de la experiencia que se tiene de ella, sin apelar a principios generales. Sin embargo, el gesto moral a veces se torna elusivo, siempre está abierto a la ruptura. La voz moral puede quebrarse en cualquier momento. Y otra idea es que, tomada de Fromm, del humanismo normativo de Fromm, es que la condición humana tiene un carácter dual. Es a la vez extrañamiento y familiaridad. Es necesidad de recuperar ese vínculo con la naturaleza y con los otros, y
también guardar la independencia, la autonomía. El problema es que en la sociedad de capitalista en la que estamos inmersos, se promueven todos los impulsos hacia la necrofilia, hacia la violencia. Entonces, la vulnerabilidad institucional y social también aumenta nuestra fragilidad corporal. Bien, voy a ir solamente al final para dar ya como algunas ideas relacionadas con lo que pueden ser claves para el enfoque, para una ética de la salud pública, y es pensar o desbordar las nociones de autosuficiencia, independencia y autonomía que están en la base de la sociedad liberal. Creo que tenemos que repensar la vulnerabilidad ontológica que se discutió en la primera parte, y también repensar lo que significa quiénes son, cuáles personas y cuáles grupos son especialmente vulnerables. Esos son dos sentidos diferentes de la vulnerabilidad. Ahora, volviendo tal vez a una de las ideas de Kant, se suele pensar que la ética de Kant se basa en una concepción idealizada de la agencia moral racional que pasa por alto la vulnerabilidad. Formosa y otros autores muestran que la vulnerabilidad en ambos sentidos es un enfoque central de la ética kantiana, tanto en el imperativo categórico como en su visión de los deberes, ¿sí? De los deberes éticos, de esa distinción que él hace entre deberes éticos y deberes jurídicos. Su argumento se centra específicamente en la formulación, en la fórmula de la humanidad del imperativo categórico y la derivación de deberes de esa formulación. La vulnerabilidad en sentido amplio postula que es fundamental para los deberes perfectos e imperfectos que nos debemos a nosotros mismos y a los demás. Como personas morales tenemos el deber perfecto de no tratarnos a nosotros mismos como un medio, como un instrumento, como una herramienta, en virtud de nuestra encarnación humana. Es precisamente porque somos frágiles, porque nuestra autonomía es, como dice Corinne Paluchon, es una autonomía quebrada. Tenemos que hacer lo posible por tratarnos con el debido cuidado y con lo que demanda nuestra dignidad. Heiber, perdona, Pero, quedan 2 minutos. sí, pero también tenemos el deber perfecto de no tratar a los demás como meros medios, porque nuestra vulnerabilidad corporal y social hacia los demás nos hace propensos a la coerción, la explotación y la falta de respeto. Los deberes perfectos de la autoperfección moral y la promoción de la felicidad de los demás también responden a la vulnerabilidad humana. La idea, finalmente, de MacIntyre es que en la filosofía moral moderna, o la historia de la filosofía moral moderna, puede ser la historia de un gran olvido. El olvido precisamente de la vulnerabilidad como una característica conectada a la condición humana. Él dice, con cierta frecuencia se reconocen algunas limitaciones del ser humano, así como la necesidad de la cooperación, pero en la mayoría de los casos apenas se hace mención de ello y el tema se deja de lado. La idea de MacIntyre es que este descuido de la vulnerabilidad que está en la raíz de la condición humana y la falta de atención a nuestra animalidad, es decir, el olvido de la relacionalidad y de lo que tenemos en común con otras formas de vida, nos impide llegar a una visión del florecimiento que incluya bienes humanos propios de animales racionales dependientes. Esto lleva a pensar que los vulnerables y la vulnerabilidad es algo que concierne propiamente al otro, al enfermo, al niño, a los viejos, a los discapacitados. Sin embargo, cabe pensar si podemos dar la vuelta al argumento, si es posible experimentar la alegría de los discapacitados como sintiendo, como poder sentir placer, abundancia, plenitud debido a la discapacidad y no a pesar de ella. Y lo mismo ocurre con la enfermedad y las múltiples vulnerabilidades que la COVID ha sacado a la luz. Yo creo que es necesario pensar que la vulnerabilidad es una característica que atraviesa toda la vida y no solamente es una característica transitoria. Esas son las ideas que ponía en la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Heider, a ti. Y damos paso entonces a la tercera ponencia de Matilde Vergara y Rafael Stockbrand. Se titula
Ética medioambiental en el marco del enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum, una aproximación desde el concepto de libertad. Adelante. Gracias. Mati, por favor. Primero, el objetivo de esta presentación consiste en explorar la posibilidad de proponer una lectura ético-medioambiental en el enfoque de las capacidades de la autora Martha Nussbaum, a partir de su noción de libertad de elección. Nos parece, así como a otros autores, que la filosofía de Nussbaum abre un espacio fructífero para una propuesta medioambientalista que permite determinar el tipo de relación que deberíamos, como seres humanos, mantener con nuestro ambiente natural. Consideramos que este concepto de libertad, pensado como una concepción de libertad no comprensiva, sino que política, es fundamental para articular una ética medioambiental en un sentido general con la filosofía de Nussbaum. Con una libertad política nos referimos aquí a una que no propone cumplir con los objetivos de todos los individuos en relación con sus comprensiones de la vida buena, ni tampoco a una como ideal absoluto al que buscamos llegar, sino que justamente se trata de una libertad que se instala en el ámbito de la política en cuanto que puede ser acotada en pos de permitir el cumplimiento de ciertas capacidades. Esta concepción de la libertad permite, además, determinar algunas libertades como perniciosas y otras como beneficiosas con respecto a la justicia social. La estructura de esta presentación se dividirá en tres partes. En un primer momento, expondremos sucintamente el enfoque de las capacidades de Nussbaum, presente en textos como Crear capacidades, propuesta para el desarrollo humano, y Las mujeres y el desarrollo humano, el enfoque de las capacidades. En segundo lugar, analizaremos cómo es posible sostener una ética medioambiental a partir del enfoque de las capacidades de esta autora, de tal manera que podamos determinar el alcance de un compromiso ético con respecto al ambiente natural en donde vivimos desde el enfoque propuesto. Finalmente, expondremos cómo comprende Nussbaum la noción de libertad de elección y de qué manera ésta tomaría el sentido de un nudo conceptual fundamental para articular capacidades y una ética medioambiental. Finalmente, se concluirá en esta presentación que si deseamos sostener una ética medioambiental que dé cuenta del modo en cómo debemos relacionarnos con el medio ambiente, requerimos situar la libertad pensada como una libertad de elección y bienestar no comprensiva, y por lo tanto política, en el centro de nuestras consideraciones. Capítulo 1, entonces, el modelo y las capacidades de la filosofía de Nussbaum. Vale, a falta de un modelo que no solo considere criterios provenientes del área económica y que dé una evaluación y medición de la calidad de vida de un país no estandarizada y acorde a la realidad, Nussbaum propone entonces y defiende en crear capacidades y en las mujeres y el desarrollo humano su modelo de las capacidades, el cual se basa en una evaluación desde el desarrollo social del humano, convirtiéndose así en una defensa de los derechos de cada habitante y de la humanización de la política. Debido a que, según Nussbaum, cito, lo que necesitamos es un enfoque que define el rendimiento y el éxito en función de las oportunidades que se abren a cada persona, fin de cita, la autora presenta dos elementos centrales para su implementación, que son las capacidades y la libertad de elección. Gracias a esto, introduce una nueva forma de entender, o para entender una vida digna en la sociedad, siempre tomando en cuenta que, cito, la vida humana implica múltiples elementos, y que un enfoque así debe partir de un nivel muy próximo a la base social, tomando como referencia los relatos de las vidas de personas reales y el significado humano que para estas tienen los cambios de política. Fin de cita. Para Nussbaum, la capacidad significa oportunidad de seleccionar, lo cual implica que se respeta la elección de estilos de vida de toda persona. Hay tres tipos de capacidades. Tenemos las internas, las básicas y las combinadas. Las primeras son las oportunidades disponibles para elegir según las características cambiables y los rasgos y aptitudes entrenadas y desarrolladas de una persona, como las capacidades intelectuales, el estado de salud o los rasgos de personalidad. A diferencia de estas, las básicas, las capacidades básicas son las, cito, facultades innatas de la persona que hacen posible su posterior desarrollo y formación. Fin de cita. Y por ende, parte del equipamiento innato, como por ejemplo la presencia o ausencia de la habilidad natural de caminar. Por último, las combinadas se refieren a la totalidad de oportunidades de la persona según la suma de sus capacidades internas y sus condiciones sociales, políticas y económicas.
La libertad de elección es la libertad individual a seleccionar cuál de las capacidades se quiere convertir en funcionamiento, dentro de las que están disponibles y de qué manera. En esta misma línea, los funcionamientos son las acciones por las que se manifiesta la presencia de cierta capacidad, los cuales no tienen que ser particularmente activos, como lo es tener una buena salud, por ejemplo. A propósito, no hay que confundir la ejecución de la libertad con la falta de una capacidad. Como ilustra Nussbaum con el ejemplo de Amartya Sen, una persona que pasa hambre y otra que ayuna tienen el mismo tipo de funcionamiento en lo que a su nutrición respecta, pero no disponen de la misma capacidad, pues la que ayuna es capaz de no ayunar, mientras que la hambrienta lo es porque no tiene elección. Fin de cita. Por otro lado, Nussbaum entiende la libertad de elección como una decisión individual dependiente de las capacidades de la persona, a diferencia de Sen, que la expone como dependiente de los funcionamientos que la persona escoja. Y por ende, según la filosofía de Sen, citó, cuanto más limitada sea la libertad de una persona, menos oportunidades tendrá de cumplir sus funcionamientos. Esto significa que mientras Nussbaum da más relevancia que el individuo posea opciones de oportunidad o capacidad entre las que escoger, Sen le da relevancia al hecho de que el individuo pueda escoger sus acciones o funcionamientos, sin importar si esa decisión es beneficiosa o perjudicial, ya que de por sí esta libertad, que él llama libertad de bienestar, es constitutiva del bienestar de una persona. Y el simple hecho de que una persona tenga la libertad de escoger significa que goza de bienestar, sin importar la ausencia de capacidades. Tomemos como ejemplo a una persona en silla de ruedas que quiere bajar un piso, donde la capacidad sería poder escoger entre medios de desplazamiento, y el funcionamiento sería justamente la acción de bajar ese piso. Según Sen, el hecho de que pueda tomar la decisión sobre cómo bajar ya es sinónimo de bienestar, aunque decide bajar por las escaleras, poniendo su integridad física en riesgo. Para Nussbaum, la integridad física es además una de las capacidades centrales, por lo que según ella, lo importante es que la persona tenga opciones de movilidad que no la pongan en riesgo, como un ascensor o rampa. En este sentido, Nussbaum pretende salvaguardar condiciones mínimas para que las personas elijan sus acciones. En definitiva, esto no debería estar aquí. Vale. En definitiva, la capacidad y la oportunidad de seleccionar. La libertad de elección consiste en poder seleccionar una forma de funcionamiento que esté en consonancia con las capacidades y cómo llevarla a cabo, y el funcionamiento en la acción tomada. De esta manera observamos que la libertad de elección se encuentra en el medio entre capacidades y funcionamientos, de tal modo que funge como una suerte de mediador o articulador entre ambas dimensiones, la dimensión de las oportunidades de selección y de la selección misma. Segundo capítulo, aplicabilidad del modelo a las capacidades de Nussbaum en la teoría medioambiental. En el mismo libro Crear capacidades, Nussbaum expresa dos perspectivas sobre la cuestión medioambiental y dice que ella cree, cito, que los individuos sensibles, animales y humanos, tienen un valor por sí mismos y no como partes de un sistema que los engloba, y que esos sistemas globales son valiosos por su papel como sostenes de las vidas individuales. Sin embargo, la única perspectiva en la que ha profundizado es la defensa de su modelo como proveedor de una mejor orientación teórica a la cuestión de los derechos animales, porque es capaz de reconocer una amplia gama de tipos de dignidad animal y de las correspondientes necesidades de desarrollo, en un capítulo del libro Animal Rights, que ella misma junto a Cass Sunstein editó. En este punto es posible observar que Nussbaum tiende a la valoración de los individuos antes que de los sistemas en torno al problema medioambiental. De hecho, la autora cuestiona la posibilidad de que un ecosistema pueda ser víctima de una injusticia. Aquí nos interesa centrarnos en el valor del ecosistema como sostenedor de vidas de individuos, ya que la interrelación entre circunstancias, mundo e individuo y la importancia dada a esta hacen al modelo de las capacidades uno con una amplia gama de aplicación, y en tanto que permite una toma de conciencia que lleva a la realización de acciones y políticas necesarias, es un posible promotor de una ética ambiental más justa. Al introducir este modelo, Nussbaum lo define como una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica. A lo largo de su obra, identificamos un factor en común en el que ella fundamenta su noción del desarrollo y que tiene como objetivo básico crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa,
Si bien el sentido de esta noción se relaciona más claramente con las circunstancias políticas, económicas y sociales de un país, sostenemos que, debido a que se ha demostrado estadísticamente que estas tres se ven afectadas por la crisis climática que estamos viviendo, el modelo de las capacidades, como propone David Schlossberg, puede ser usado para cerrar la brecha entre las concepciones de justicia ambiental o justicia entre humanos con respecto a cuestiones ambientales. Así, el medio ambiente se convierte también en un factor a considerar para las posibilidades de tener una vida digna, ya que las capacidades combinadas, y por ende la totalidad de oportunidades, dependen de las capacidades que el individuo dispone para elegir y para actuar en su situación política, social y económica concreta. Y como explica Cristina Monero, solo se tiene la capacidad de ejercer un derecho si existen las condiciones adecuadas para hacerlo, las cuales podrían no estar a nuestro alcance debido a las consecuencias que fenómenos naturales aumentados por el cambio climático, ya sea en constancia como en intensidad, significan para distintos ámbitos de la vida humana. Las inundaciones e incendios ponen en peligro el derecho humano de la vivienda, y las emisiones de gases de efecto invernadero pondrían a más de 8.000 millones de personas en riesgo de contraer malaria y dengue para 2080, si continúan aumentando sin cesar. Además de la relación con el entorno, Nussbaum expone cómo el objetivo de la creación de normativas y políticas debería apuntar a una vida digna que tome en cuenta a todos. Esta propuesta es aplicable también a la de política y justicia ambiental, ya que ésta se refiere a cómo afectan las diversas políticas a las oportunidades y a las libertades. Estas normativas y políticas no solo apuntan a los humanos, sino que también a los animales no humanos. Esto se debe a que para Nussbaum, como mencionaba anteriormente, se busca justicia para todos los seres sintientes, muchos de los cuales no pueden participar en la formulación de principios, entendiendo por seres sintientes tanto animales como animales humanos. Así, la perspectiva del enfoque de las capacidades asegura el respeto de las normativas para todos los individuos, ya que cambia realmente la apreciación que los diseñadores de políticas tienen de la capacidad de dichas políticas para conformar intervenciones relevantes que muestren respeto por las personas reales y las empoderen. Es decir, como el enfoque de las capacidades considera el medio ambiente como un factor en la vida digna, también lo considera un elemento importante de tomar en cuenta a la hora de crear políticas. Un tercer aspecto del modelo de las capacidades que fundamenta su posición en la ética medioambiental es el de las capacidades centrales. Estas son una lista que determina una concepción mínima del bien en la que no se estipula un modo de vida, pero sí unos parámetros de elección de esa vida. No ofrece el bien en sí, sino la base social del bien, pues esta depende de la ejecución de los diversos países, puesto que estos son principios mínimos para lograr el bien. Por esta razón, un país que cubra la lista completa de las capacidades no daría con el bien, sino solo con un mínimo esperable. Las capacidades centrales son la respuesta a la pregunta ¿qué se necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana?, estableciendo así un umbral de oportunidades mínimas que todo individuo debe poseer. Estas son vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego y control sobre el propio entorno. La mitad de estas capacidades centrales, que significan la barra mínima de dignidad, son afectadas por el medio ambiente y, por lo tanto, por la crisis climática. Debido a eso, Elena Holland, intérprete de la filosofía de Nussbaum, establece el medio ambiente como una metacapacidad en su trabajo Justice and the Environment in Nussbaum Capabilities Approach, para que así, según ella, el modelo de las capacidades se extienda para tomar en cuenta el valor instrumental del medio ambiente natural a las capacidades humanas, especialmente para abordar asuntos de justicia medioambiental. La autora explica que la relación entre capacidades y metacapacidad es indirectamente proporcional en la medida en que la explotación de una capacidad en cierta región del mundo puede causar daños en otras latitudes. De este modo, el aumento inmoderado del umbral de justicia, Justice Threshold, de capacidades, disminuye la condición de justicia ecológica, Ecological Condition of Justice. Es por esto por lo que Holland sostiene que no solo se requiere un mínimo de capacidades, sino que también un techo o límite de las capacidades. Así, por ejemplo, para la excesiva producción de ropa, se requiere plantar grandes cantidades de algodón que contaminan los suelos
inutilizan la tierra. Bien, capítulo 3, entonces, la libertad de elección como articulador entre capacidades y ética medioambiental. En los apartados anteriores ya se ha mencionado el término de libertad de elección, a propósito de su articulación con las capacidades y los funcionamientos. En este capítulo propondremos mostrar de qué manera este concepto aporta o podría aportar a la reflexión medioambiental desde la filosofía de Nussbaum. En un primer momento, cabe preguntarse por el estatuto valórico de la libertad en el modelo de las capacidades. Ciertamente, un sistema político que busca la libertad de los individuos será siempre mejor que uno que coarta libertades. Y sin embargo, y como expone Nussbaum, no todas las libertades son ni buenas ni permisibles. Así, por ejemplo, la autora explica que las leyes contra la violación conyugal ha significado, para un espectro de la población masculina, un recorte de libertades. Pero ciertamente la libertad de mantener relaciones sexuales con la pareja, aun cuando ésta no esté de acuerdo, es una libertad que no parece justificable en ningún sentido. Esta consideración sobre las libertades permisibles e inadmisibles nos lleva a dos aspectos muy relevantes del modelo de las capacidades. En primer lugar, la filosofía de Nussbaum se diferencia con la de Sen, principalmente con respecto al estatuto de la libertad, puesto que mientras Sen habla de una perspectiva de libertad, como si esa libertad fuera un bien social general y multiuso del que las capacidades más valoradas no dejaran de ser más que simples ejemplos, Nussbaum sostiene una comprensión de la libertad que guarda relación con la dimensión estrictamente política y no así con las concepciones comprensivas de cada individuo. Esta libertad se encuentra relacionada entonces con la posibilidad de las personas de elegir o no llevar a la práctica las capacidades. Pero esto quiere decir que lo fundamental del sistema de Nussbaum son las capacidades sin las cuales no existiría libertad de elección. La propuesta de Holland en torno a una metacapacidad que sostenga las demás capacidades de la lista de Nussbaum, de Nussbaum propone de manera protagónica una reflexión en torno a la relevancia de la protección del medio ambiente, sobre todo en vistas de la escueta reflexión que realiza Nussbaum a propósito del medio ambiente como sistema, no así de la naturaleza presente en los individuos. Sin embargo, consideramos que las ideas que expone Holland a propósito de la metacapacidad ya se encuentran presentes en la filosofía de Nussbaum en el concepto de libertad de elección, toda vez que sea un ambiente que asegure las capacidades el que asegure a su vez la libertad. Si la libertad se encuentra entre las capacidades y el funcionamiento, es decir, entre las posibilidades de elección y acción de los individuos y la acción misma que ellos realizan, entonces la pérdida de libertad implica a su vez el no poder elegir capacidades ni llevarlas a cabo. Si, cito, la noción de libertad de elección está pues inscrita en el concepto mismo de capacidad, fin de cita, entonces sin la libertad como motor tampoco habría capacidades. Libertad como motor de las capacidades, ¿no? Es por este motivo que la libertad nos parece fundamental para las capacidades y que es necesaria para que éstas existan. No obstante, consideramos que muy pocas o ninguna capacidad puede siquiera existir en un medio ambiente que no da o no puede dar las condiciones mínimas requeridas para que se puedan instalar estas capacidades, como la de juego o integridad física. Y por lo tanto, no cabría hablar de libertad si no hay un ambiente en donde instalar las capacidades que puedan ser objetos de esta libertad. Por otro lado, y siguiendo la idea de Holland, arriba mencionada, la libertad de elección de capacidades también constriñe libertades de otras personas, pues el uso desmedido de los ecosistemas afecta a las personas que vivan en ellos. Así, por ejemplo, la libertad de botar basura daña zonas de cultivo o de pesca. Esta idea ya está presente en Nussbaum al considerar la libertad como un componente político y por lo tanto como susceptible de ser admisible o inadmisible. Finalmente, un medio ambiente que no pueda dar cabida a las capacidades tampoco es uno que permita el libre desarrollo de los funcionamientos, puesto que los individuos no solo no podrían elegir o no si poner en práctica ciertas posibilidades, sino que tampoco podrían ponerlas en práctica siquiera. Es de este modo que la libertad pensada en Nussbaum tiene como condición sine qua non un ambiente o un medio ambiente sano. A modo de conclusión, a lo largo de esta presentación hemos expuesto el modelo de las capacidades de Martha Nussbaum, enfocándonos a un posible acercamiento al problema de la ética medioambiental a partir del concepto de libertad. Consideramos que la relación entre capacidades, entendidas como conjunto de oportunidades para elegir o actuar, y funcionamientos, puesta en acción de estas oportunidades, es posible a partir de la libertad como libertad de elección. Una libertad no comprensiva, sino que política. Esta libertad, entonces,
requiere tanto de las capacidades como de los funcionamientos para su desarrollo. Sin embargo, el problema medioambiental pone en peligro la libertad, porque justamente dificulta la posibilidad de sostener tanto las capacidades como los funcionamientos. La libertad es puesta en peligro, pues para que hayan capacidades y éstas tengan sentido, se debe poder elegirlas, pero también para que exista bienestar, se debe poder agenciar estas capacidades. La libertad, en este sentido, articula, pero también sostiene tanto las capacidades como los funcionamientos. Al poner en peligro la libertad en la crisis medioambiental, pues no cabe qué decidir ni tampoco si es posible hacer algo con lo decidido. También se desfonda el modelo de las capacidades. Finalmente, y a diferencia de cómo lo piensa Nussbaum en crear capacidades, y tal vez más cercano a Holland, la protección al medio ambiente debe ser la condición sine qua non del modelo de las capacidades, y no el modelo de las capacidades la condición para la protección del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pero todos estuvieron justitos en el tiempo, sí, fantástico. ¿Ah? Bueno, tenemos unos, no sé, 12 minutos para preguntas, comentarios, si hay alguien que quiera hacer alguno, o entre ustedes mismos, los expositores, preguntarse, comentar algo. Adelante, pueden, no sé, si quieren levantar la mano o simplemente hablar si es que nadie está hablando. Yo quisiera hacer una pregunta a Rafael y Matilde desde la ética ambiental, ya que es mi campo de investigación, y es sobre el enfoque de capacidades de Nussbaum aplicado al ambiente. Algunos autores señalan que no es suficientemente robusto para cubrir precisamente, digamos, problemáticas no solamente relacionadas al valor instrumental, sino al valor intrínseco, especialmente posiciones más ecocéntricas, ¿no? Y Nussbaum sostiene que el enfoque de capacidades, sin embargo, amplía y supera el enfoque contractualista, es decir, el enfoque del contrato. Entonces, ¿cuál sería como el aporte de Nussbaum para extender o para decir que el enfoque de capacidades supera el enfoque del contrato, porque ella aboga por un enfoque de justicia para los animales, ¿sí? Pero siento, e incluso digamos que lo sentí a lo largo del texto, es en qué sentido la propuesta de Nussbaum no es una propuesta antropocéntrica, ¿sí? Es decir, defender el ambiente porque los humanos, los seres humanos tienen afirmaciones de valor, ¿sí? Moral claims que se mantienen en primer lugar y dado que ellos tienen capacidades que debemos fomentar, entonces es necesario fomentar también el cuidado del ambiente. Pero ese es un tipo de afirmación antropocéntrica. Ahora, la otra pregunta es, otros autores más recientemente están trabajando sobre un enfoque alternativo, que es un enfoque de justicia multiespecies. Entonces quisiera preguntarles si, esa es la segunda pregunta, si en Nussbaum hay algo así como un enfoque de justicia cruzando los límites entre las especies. Bueno, la primera pregunta, gracias. Para la primera pregunta, nosotros más que reforzar el valor medioambiental o tomar una posición ya sea antropocéntrica o intrínseca, queríamos reflexionar sobre al final el mensaje implícito para una vida digna desde Nussbaum. Opino que, por ejemplo, hablando de Holland, que es otra autora que le dio un valor antropocéntrico al modelo de las capacidades, y decía que para hacer posible este modelo en una ética medioambiental se necesitaba considerar al medio ambiente como una metacapacidad que rodeara a todas.
pero siento que eso no es necesario, ya que Nussbaum ya lo hace en su mismo trabajo al tomar a las capacidades y como algo complejo y como algo relacionado a las circunstancias, ya sea políticas, económicas, ya lo hace implícitamente, porque como bien dijimos, las capacidades centrales, que son la vara mínima de la dignidad, se ven afectadas por este medio ambiente. Para la segunda pregunta, no, no he escuchado sobre ese modelo de, ¿cómo era? Multiespecie, así que no sé bien cómo responder. No sé si Rafael tiene algo que comentar sobre eso. Sí, bueno, gracias. Gracias, JB, por tus preguntas también, muy interesantes. Bueno, ciertamente tienes razón, digamos, Nussbaum es bastante transparente cuando explica que su sistema es un sistema antropocéntrico, es decir, ciertamente ella dirá en algún momento, y por eso es una de las dificultades que vimos con Matilde, el problema de pensar el ecosistema y digamos la dignidad de un ecosistema, porque Nussbaum seguirá pensando los individuos por separado dentro del medio ambiente, ¿no? Sobre todo porque ella sostendrá que en los animales, tanto como en los humanos como en los animales, podemos identificar sufrimiento. Y es también por eso que en algunos pasajes, que tal vez no desarrolla tanto, tiende a decir que hasta podría ser difícil pensar un árbol como un individuo del que podamos, digamos, ocuparnos, ¿no? Éticamente hablando. Ahora, esto implica, por otro lado, que Nussbaum intenta, digamos, como extender esta capa de las capacidades también a otros individuos no humanos. Y no sé si por ahí tal vez se podría acercar un poco la idea a lo que tú propones sobre este sistema multiespecie, como la capacidad de proponer el modelo de las capacidades y que abarque también a la vida de, digamos, animales no humanos. No sé si ¿te respondemos tu pregunta? Súper. Bien, hay un par de preguntas para Daniela. Hay una, no sé si la podéis leer ahí en el chat, Daniela, de Janina, que dice, te la leo yo. Según lo expuesto sobre la ética del cuidado, ¿habría las mujeres una superioridad moral respecto a los hombres al ser ella, de forma natural, la más proclive al cuidado de los demás? Y para que puedas responder las dos preguntas al mismo tiempo, porque ya estamos casi en la hora, Ángela Boitano también quiere hacerte una pregunta. Ángela. Hola Alejandra, gusto saludarte. Hola. Sí, Daniela. Y bueno, en realidad es por el poco tiempo, pero me sumo un poco a lo que dice Janina. Mientras te escuché pensé, como, ¿qué opinas de esto? De el cuidado de no asociar siempre, ¿no? La ética del cuidado a las mujeres, que tú lo hiciste al final, y pensar que el razonamiento moral de corte más universalista no es algo propio de los hombres, las mujeres también pueden, digamos, participar de discursos universalistas. De hecho, tal vez cada vez que uno afirma alguna particularidad en esa afirmación, uno no puede renunciar a tener una ilusión respecto del universalismo que esa frase tiene, ¿no? Como de los juicios morales. Y entonces, como el cuidado, digamos, que hay que tener al decir, no sé, valores femeninos, ¿no? Como que es un poco perturbador escuchar algo así, porque eh, probablemente las mujeres somos más buenas para cuidar, pero hemos devenido mejores cuidadoras culturalmente, ¿no? Sí. Tal vez si uno a un hombre lo socializa en las mismas pautas que a una mujer, tal vez serían muy buenos cuidadores. Entonces, esa es la pega, a lo mejor, que habría que hacer, ¿no? Como desencializar, ¿no? El Sí. modo como nosotros... Entonces te quería preguntar eso, Daniela, porque en el fondo la filosofía tiene una pretensión universalista y a veces el discurso universalista ha sido emancipatorio, ¿no? O sea, muchas veces las mujeres hemos necesitado que nos traten como iguales. O sea, a veces los tratamientos diferenciales producen mucha injusticia y los tratamientos universalistas también. Entonces, Sí. tratamientos universalistas y particularistas producen injusticia o producen justicia. Por lo tanto, no es tan claro, ¿no?, que las demandas por diferencia siempre produzcan justicia o las demandas universalistas siempre produzcan injusticia. En fin, te quería proponer esa discusión, que es una discusión que obviamente no tiene... Es una tensión, en el fondo, que está en el discurso que tú Sí, propones. sí. Eso. Claro, yo lo puse, claro, como valores femeninos porque uno tiende a asociar, ¿no? Porque históricamente se ha asociado a las mujeres con el cuidado, nosotras sabemos, ¿no?
es algo como histórico, no cultural, pero a mí me llama la atención también como desde la psicología, ¿no? Así como este trabajo que hace Colbert, el trabajo que hace Gilligan, que lo toman como de mujeres, ¿no? Y claro, como que yo lo pongo así como pareciera ser que estos valores asociados a lo femenino, pareciera ser que nosotros los podemos integrar, ¿no? A pensar en una ética, digamos, como más amplia. Pero obviamente que la crítica está ahí, o sea, claro, no me quedé en eso, porque como que me quedé más en explicar el asunto, pero obviamente que la crítica es fuerte por eso, digamos, porque uno lo que está haciendo ahí es esencializar a las mujeres, decir que las mujeres son así y así, ¿no? Por ejemplo, está toda esta cosa de pensar que las mujeres son como madres cuidadoras, ¿no? Como si las mujeres como que de por sí, ¿no? Como que nuestra condición es de cuidar, ¿no? De madre, ¿no? Bueno, hay algunas autoras filósofas, ¿no? Digamos, que van a asociar, como estoy pensando, por ejemplo, en Sarah Rudick, como que hay una suerte como de pensamiento maternal, ¿no? Que la hace diferente. Yo igual estoy súper en contra de eso, o sea, es como que pienso que obviamente que son por cosas culturales que las mujeres han estado asociadas, ¿no? Al cuidado, pero no es algo que sea esencialmente, o sea, no porque unas características biológicas que uno tenga, digamos, que nos van a hacer como nos van a hacer como mejores cuidadoras o nos van a hacer así como las personas que deben cuidar, ¿no? Entonces, por eso creo yo que la discusión tiene que ir como, por ejemplo, lo está haciendo, no sé, Butler, por ejemplo, que dice que hay que pensar como en comunidades cuidadoras, ¿no? Y ahí no estamos pensando como en mujeres, sino como en una comunidad en general, ¿no? Que tienen que preocuparse, digamos, por las personas que están en una situación, digamos, como más vulnerable, digamos. Pero ya no se trata como de que las mujeres se hagan cargo por ellas solas, digamos, o porque ellas están destinadas a ser, digamos, como esa representación de lo femenino de mujer, madre, cuidadora, sino como que tiene que ser algo más global. Ahora, a mí sí me interesa como el tema del valor del cuidado, como que me parece que es interesante como estudiarlo, pero obviamente como no desde una cosa como que sea de mujeres, ¿no? Porque siento que ahí como que se pierde todo. O sea, como que no. Y lo de Janina, que me pone acá, como si habría una suerte de superioridad moral respecto a los hombres, bueno, generalmente siempre se piensa que hay como una inferioridad, ¿no? Porque la mujer como, bueno, desde estos estudios, que es como inferior, no llega al estadio más alto, digamos. No lo había pensado nunca en ponerlo como en términos de superioridad, pero tampoco no. La cosa es como verlo de que hay elementos, digamos, como la justicia, los derechos, el cuidado, que hay que uno, digamos, que uno le podría estudiar, ¿no? Y darle como una vuelta. Pero no creo que sea algo como, uno, ni de mujer ni de hombre, ni dos, como que a lo mejor es algo como que me parece que es interesante como estudiar, pero no como el cuidado, quiero decir, pero no, no es que sea como una virtud, digamos, como de mujeres, sino como lo había dicho anteriormente, pues, sino como es algo que uno lo tiene que pensar de manera como para políticas públicas, para como una comunidad cuidadora, una sociedad democrática cuidadora, pero no en términos como así de femenino, masculino, no. Eso. De acuerdo, estupendo. Ya, Lucas Hinojosa está aplaudiendo. Supongo que eso es simplemente un aplauso. Bueno, me sumo. Muchas gracias a los cuatro por sus exposiciones. Y nada, simplemente invitarlos para las 3 de la tarde, que vamos a seguir entonces con el simposio de ética y viene la ética medioambiental. Así que están muy invitados para eso. Y muchísimas gracias por la participación. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Gracias. adiós, adiós. No, Chao, gracias. muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Chau.